Bueno, gracias. Buenas noches. Qué gusto estar con ustedes. Qué hermoso este tiempo de oración. Mi amor, quisiera saludarles. Bueno, qué lindo el verles a cada uno de ustedes. Es un privilegio que nos da el Señor de tener este hermoso tiempo para agradecerle al Señor por lo que ha hecho el año pasado y por lo que va a seguir haciendo este hermoso año que también nos regala. Así es que vamos a disfrutar este tiempo y pues entregarle todo nuestro corazón al Señor y que sea Él dirigiendo este momento y poniendo la sabiduría que viene a través de su Espíritu Santo. Así es que bienvenidos. Nos alegra verles un montón. Ya le extrañábamos. Y pues gracias por estar con nosotros. Yo recuerdo que en enero del año pasado iniciamos un proyecto como el que estamos volviendo a hacerlo ahora, estos 21 días de oración. No nos imaginábamos, soñábamos algunas cosas de lo que iba a pasar con Family Life, pero no nos imaginábamos hasta qué punto Dios nos iba a extender y expandir grandemente en toda Latinoamérica. Estamos muy agradecidos y reconocemos junto con mi amada Moni de que la oración es trascendental. Lo que vivimos el año pasado en el Congreso, por ejemplo, el mayor resultado, el mayor evento visible que tuvimos en Bogotá, entendemos claramente que es un resultado de Dios. Recuerdo que había días de oración donde había pequeños grupos, quizás unas 10 parejas, tal vez a veces había más parejas, pero Dios produjo un avivamiento impresionante y hasta el día de hoy esa huella de lo que fue el Congreso se sigue recordando y mucha gente agradece la oportunidad. Y estamos soñando por el próximo Congreso, Dios mediante, que si Dios así lo permite, que sea en Panamá, soñando por el 2024, pero comenzamos ya a vivir en estos momentos especiales, declarando que Dios es soberano y en Él contamos. Cuando hablamos de avivamiento, cuando hablamos de despertar, permítame compartir pantalla, siempre me pongo a pensar lo que significa para muchos de nosotros el avivamiento y me puse a pensar quién sería un ejemplo trascendente de lo que es un avivamiento. Se habla que hay tres reyes, como Ezequías, perdón, hay tres reyes de la renovación o del despertar en el pueblo de Israel, pero hay uno en especial que me llama la atención, y este rey se llama Josías. Y yo lo he puesto como título esta noche, Josías, un gestor de cambios, porque considero que la vida de Josías puede ser un ejemplo para nosotros, para nuestros hogares, para nuestras familias, de lo que puede producir un avivamiento, lo que puede producir un despertar cuando estamos encaminados adecuadamente en lo que Dios pide de nosotros. Josías es el ejemplo que esta noche quisiera compartir, pero antes de eso, veamos un poquito de lo que la escritura nos dice sobre lo que estaba pasando. Dicen en segundo libro de Reyes, capítulo 23, verso 21 al 25, dice lo siguiente. ¿Me ayudas a leer, mi amor? Dice, entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo, haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua de Jehová en Jerusalén. Asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro del que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, y ni después de él nació otro igual. Oremos un momento. Señor, queremos rogarte que tú nos hables a través de este pasaje y a través de la enseñanza que tú nos das
a través de hombres como Josías y otros más que tú has levantado. Permítenos aprender lo que tú tienes para nuestras vidas. En Cristo Jesús, amén. Amén. Miren lo que dice este verso y lo subrayé. Tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban. 50 años habían pasado donde hubo tanto dolor para el pueblo de Israel, hubo tantas cosas que confundieron al pueblo de Israel y el pueblo de Israel había sido contagiado por sus líderes a hacer lo malo, a hacer lo abominable delante de Dios. Cuando llega Josías a los 8 años de edad, escuchen, a los 8 años de edad, él toma el liderazgo del pueblo de Israel, él toma el reinado en un ambiente donde no es tan fácil. Y él produce, bajo la dirección de Dios, un despertar profundo en el pueblo de Israel. Dice que no había tal fiesta antes, tal avivamiento no había habido antes, sino cuando llegó Josías. Y cuando él llega, produce un avivamiento que llega a limpiar prácticamente todo, a desaparecer todo lo que va en contra de Dios. Cuando hablamos de familias, yo me pongo a pensar cómo era la familia de Josías. Y aquí he rescatado algunas cosas. ¿Qué se puede pensar cuando un abuelo era seguidor de la magia negra? Cuando tu padre era un vil y tu nación era corrupta, lo único que uno puede esperar del hijo es que repita la historia. Padre alcohólico, hijo alcohólico. Padre delincuente, hijo delincuente. Padre mentiroso, hijo mentiroso. Eso es lo que se hubiese esperado. De tal palo, tal astilla. La historia de Josías, su familia. Su abuelo era Manasés, una vida desastrosa. Hizo lo que ofende al Señor, dice la Escritura. Reconstruyó los altares paganos de que su padre Ezequías había destruido. Además, erigió otros altares en honor de Baal e hizo imagen de la diosa Acera. Se postró ante todos los astros del cielo y los adoró. Miren el abuelo que tenía Josías. Construyó altares en el templo del Señor, sacrificó el fuego a su propio hijo, practicó la magia negra y la hechicería e hizo continuamente lo que ofende al Señor. Literalmente, esto nos dice la escritura del abuelo de Josías. Pero escuchemos quién era el papá. Y su hijo Amón lo sucedió en el trono. Amón hizo lo que ofende al Señor, como lo había hecho su padre Manasés. En todo siguió el mal ejemplo de su padre, adorando e inclinándose ante los ídolos que éste había adorado. Así que abandonó al Señor, Dios de sus antepasados, y no anduvo en el camino del Señor. Abuelo que hizo lo contrario, que ofendió al Señor, que llevó a la nación a hacer lo abominable. Padre de Josías que hizo lo mismo, que siguió el ejemplo de su papá. Lo que se podría esperar de Josías era lo mismo, que él repita la historia. Cuando trabajamos con familias y muchos de nosotros venimos de hogares disfuncionales o de padres alcohólicos o de padres divorciados o de hogares que se están destruyendo, lo único que esperaríamos es la misma repetición de la historia. Pero en un momento de esta historia del pueblo de Israel, Dios trae a un hombre llamado Josías, a un joven, y dice la escritura lo siguiente. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años, y él reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. En Segunda de Reyes, capítulo 22, estos versículos aparecen y me llama la atención el versículo 2. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Saben qué produce el despertar? ¿Saben qué produce el avivamiento? ¿Saben qué produce la transformación de nuestras naciones? ¿Sabe qué produce que toda esa maldad y esa destrucción por la familia, que esos divorcios aumenten, que esos abortos aumenten, que todo lo que están viviendo nuestros hijos cambie? Que la generación que hoy tenemos está siendo influenciada por toda la contaminación acerca del género y la diferenciación
que ya no se habla de identidad, que se habla más bien de preferencia. ¿Saben qué hace que cambie eso? Lo que estamos comenzando esta noche. Decidir en oración, decidir delante de Dios, hacerlo recto ante los ojos de Jehová. Y anduvo en todo el camino. Miren de quién hace referencia Josías. No hace referencia de su abuelo Manasés, no hace referencia de su papá Amón, no hace referencia de quizás otro líder. Usa a David desde su generación como el ejemplo o el modelo de lo que significa hacerlo, de lo que significa apartarse y hacer lo que Dios manda. Y el versículo dice también algo, sin apartarse a derecha ni izquierda. ¡Wow! Me llama mucho la atención la vida de Josías y me quebranta lo que él hizo. Él decidió en un momento de su historia, quizás esos 8 años, que ¿quién puede pensar que a 8 años uno pueda tomar decisiones tan trascendentales? A esos 8 años, él decidió cambiar la historia. Él decidió ser diferente, aunque su generación, y me pongo a pensar, su mamá y todos los que estaban alrededor de él, lo hubiesen influenciado. No, tú tienes que hacer lo que hizo tu papá, tú tienes que hacer lo que hizo tu abuelo. Él dice, no, yo quiero hacer lo que hizo David ante los ojos de Dios. Y él decidió hacer esto. Y cuando él hace esto, la Biblia dice que cuando él ascendió al trono a los 8 años, dice que hizo lo que agradó al Señor. Eso es lo que buscó, hacer lo que agrada al Señor. Un avivamiento comienza cuando usted en su vida personal, en su vida privada, en el espacio íntimo, decide hacer lo que agrada al Señor. Y él decide hacer lo que honra al Señor. Otra cosa, rompe con los patrones de su pasado. Es que mi pasado es terrible y yo quién soy para ser usado por Dios. Es que mi pasado tiene cosas que me avergüenzan y quién soy yo para ponerme al frente. Hasta vergüenza me da ponerme al frente. Y él rompe todo patrón que ofende al Señor y ese pasado lo deja ahí y comienza a vivir por lo que Dios en su presente quiere hacer. También tiene una profunda hambre de conocer la palabra de Dios. Dice que él abrió la escritura. Usted debe leer este pasaje, debe leer la biografía de Josías, debe leer toda la historia que está en Segunda de Reyes y también en Crónicas, donde usted puede encontrar todo lo que Josías hizo, todos los cambios a los 8 años, luego a los 12 años, luego a los 18 años, luego a los 21 años. O sea, cada época de su edad, cada espacio de su edad, había cambios trascendentales, poco a poco, pero estaba logrando un efecto, porque él decidió hacerlo recto ante los ojos de Dios. Tenía una profunda hambre de conocer la palabra de Dios, de descubrir lo que Dios tenía para él. No tenía otro referente que no sea Dios, que Dios le hable. También él entendió que al único que debemos adorar es a Dios. ¿Saben qué hizo Josías? Fue y destruyó todas las imágenes de Acera, de Baal. Aún dice la escritura que las imágenes que su mamá y su abuela habían tenido, todo fue y destruyó, porque el único que merecía adoración era Dios. ¿Qué no produce avivamiento? Cuando nosotros todavía tenemos idolatría a cosas que no agradan a Dios. Nosotros tenemos una dinámica que se llama dibujar en una hoja la casa, mi casa, y poner 7 habitaciones, y a cada habitación le ponemos nombre, la familia, el negocio, los hijos, y le ponemos nombre y preguntamos, ¿en cuál de estas habitaciones Cristo no es el Señor? ¿En cuál de estas habitaciones Jesús no es el dueño, no es el Señor de tu vida? Lo que produce avivamiento es cuando yo decido que en todo lugar de mi ser está el Señor. Los resultados fueron estos. Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 25, mi amor. A ver, ni antes ni después de Josías hubo otro rey
que como él se volviera el Señor de todo corazón, con toda el alma y con todas sus fuerzas, siguiendo en todo la ley de Moisés. Nunca hubo un hombre, ni antes ni después de él, que hiciera esto. Y miren todo lo que logró Josías en sus 31 años. Quitó a los sacerdotes idólatras de los lugares altos, sacó la imagen de acera que estaba en el templo, derribó los lugares de prostitución idolátrica del templo, profanó los lugares altos y derribó los altares de las puertas de la ciudad, profanó Tofé para que nadie sacrificase a su hijo, a Moloc, quitó los carros y los caballos dedicados al sol, derribó los altares paganos que estaban en el templo, quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera, destruyó el becerro de oro de Betel y mató a los sacerdotes paganos. Todo hizo este joven llamado Josías, porque solo una cosa decidió: hacerlo recto ante los ojos de Dios y seguir al Dios de sus padres, no de su abuelo, no de su papá, sino de su padre. Él tomó como referencia a David. Eso produce el avivamiento. ¿Cómo podemos ver que haya cambios en nuestras ciudades? ¿Cómo podemos ver que haya cambios en nuestros países si no nos dedicamos a buscar al Señor y hacerlo recto? Todo comienza en casa. En Family Life hablamos de eso, un hogar a la vez. Todo comienza en casa. Cuando decidimos que el Señor es el Señor en nuestro hogar, aunque haya oposición, aunque haya lo que sea, el Señor es el Señor de nuestro hogar. Y ante Él vamos a hacer lo recto, lo que le agrada al Señor. Déjenme poner esa reflexión. Menos mal que hay personas como Josías, personas que pueden decir: yo voy a cambiar la historia de mi vida. Voy a disponer mi corazón con una actitud necesaria para que ese cambio sea una realidad y Dios me dé los recursos que mi vida necesita. Las personas como Josías son las que dicen: yo nací pobre, yo pude haber sufrido, yo pude tener carencias, pero yo sé quién soy en Cristo Jesús y he comprendido en este tiempo que soy el profeta de mi propio destino. Alguien como Josías que produjo cambios, marcó diferencias, estableció un nuevo tiempo para su gente. Y esto es lo que Dios busca hoy en su iglesia, para el tiempo que se aproxima. Alguien que trabaje de acuerdo con Dios. Dios quiere relacionarse con hombres y mujeres de fe, con hogares, con esposos y esposas de fe, con hijos e hijas de fe, con una iglesia de fe. Y ser de fe implica tener una actitud y una disposición a querer cambiar nuestra historia. Josías es un ejemplo de alguien que quiso cambiar su historia. Tomemos un tiempo para orar. Segunda de Crónicas 7:14 dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro. Creo que hasta ahí hemos leído y hemos entendido. Pero la siguiente parte también es importante y es trascendental para lo que va a venir. Y se convirtieren de sus ídolos, de sus malos caminos, de esos pasados que no honran al Señor, o de ese presente que sabemos que no, que Dios no es el Señor de ese lugar. Y entonces dice el Señor: yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Por qué no nos tomamos un minuto en silencio e iniciamos este avivamiento que queremos ver, este avivamiento en oración, estos 21 días de oración, primero evaluando y examinando nuestras vidas? ¿Cómo podemos esperar que nuestras naciones se conviertan al Señor si nosotros mismos no nos hemos convertido al Señor de nuestros malos caminos? ¿Cómo podemos esperar cambio en otros hogares cuando en mi hogar, con mi esposa o mi esposo, no estoy siendo coherente a lo que enseño en otros hogares? ¿Cómo yo puedo pretender lograr la transformación de un país si mi propia vida no está siendo transformada? Tomemos un minuto en silencio y pidamos perdón al Señor, porque si yo quiero ser como un Josías, necesito decidir hacer lo recto
y dejar atrás el pasado que me ofende. En silencio quedémonos unos minutos y luego vamos a orar. Señor, al mirar la vida de Josías y al mirar su juventud, siento vergüenza, mi Dios, de que a veces me falta el valor, me faltan las fuerzas, me falta el ánimo, la valentía para decidir hacer lo correcto delante tuyo. Y yo soy el primero en ponerme delante de mis hermanos, de mi familia en la fe, y decirte, Señor, que quiero aprender a hacer lo recto delante tuyo y decidir adorarte. Como me impresiona la vida de Josías cuando él dice, o la palabra dice, que él no se apartó ni a derecha ni a izquierda. ¿Cómo discernir, Señor, qué es derecha, qué es izquierda, que ofende tu nombre? Perdónanos, Señor, perdóname también, porque a veces a mi juicio de valor, yo pienso que es así, los resultados deben ser como yo quiero, pero eso es equivocado. Solo tú me pides a mí que me humille, que me convierta de mis malos caminos, y el resultado es tuyo. Señor, aquí estamos países de Latinoamérica, amigos y hermanos, compañeros de una misma misión, de un mismo deseo, rogándote, Señor, por los hogares de Latinoamérica, rogándote por las familias de Latinoamérica, pero también, Señor, queremos rogar por los hogares de aquellos que estamos al frente de un ministerio como este, de ayudar a familias. Por favor, Señor, mira nuestros hogares. Es triste escuchar que en vez de ser referentes, quizás somos lo contrario. Te pedimos perdón, Señor. Si hemos sido negligentes, perdónanos, por favor, Señor. Si hemos sido desobedientes, por favor, perdónanos, Señor. Y solo te rogamos que en tu misericordia, en tu gracia, en tu restauración, nos levantes, Señor, para luchar contra lo que va en contra de ti, por estas huestes de maldad que lo único que buscan es afectar nuestras vidas, por estos enemigos que tenemos, que es nuestro propio ser, el diablo y el mundo, que lo que procuran día a día es confundirnos y alejarnos de ti. Rogamos por las familias de Latinoamérica, por aquellas que serán alcanzadas, por aquellas que volverán sus ojos a ti, por aquellos hogares que serán restaurados, salvados por ti, Señor. Pero también rogamos por nuestros hogares para para que permanezcan, para que se mantengan dispuestos a obedecerte y a honrarte.
porque nuestros hogares sean esos espacios de esperanza, esos espacios de alivio, donde tal vez vengan parejas o parejas reciban de nosotros y sientan ánimo, sientan fe en volver a confiar en ti, Señor. Sientan alivio al saber que pueden encontrar hogares donde vamos a escucharles y donde podemos ayudarles en tu palabra a seguir hacia adelante. Bendigo a cada líder de Family Life en Latinoamérica. Bendigo al equipo que nos lidera, al equipo que nos dirige. Y rogamos también por sus vidas, por sus hogares, para que en medio de las circunstancias difíciles seas tú cuidándoles y proveyéndoles lo necesario. Bendigo al equipo que hoy nos convoca a estos 21 días de oración, porque hemos aprendido que si tú no vas por delante, cualquier cosa que nosotros hagamos es vana, intrascendente. Pero cuando tú vas por delante y tú vas abriendo camino y vamos siguiendo tus pasos y si vamos siguiendo tu voluntad y tu dirección, los resultados son otros. Y ya lo hemos vivido el año anterior, ya lo hemos vivido en años anteriores, que cuando tú dispones, las cosas fluyen porque vienen de ti. Retira de nosotros orgullo, retira de nosotros pensar que tal vez somos buenos maestros, buenos conferencistas, y más bien, Señor, haznos saber que solamente estamos colaborando en tu obra. Como dice el apóstol Pablo, somos colaboradores de Dios y estamos colaborando en lo que tú has decidido por cada familia de Latinoamérica. Gracias por este estudio, por la vida de Josías, porque puede ser un referente después de más de 1000 años que sucedió la historia, puede seguir siendo nuestro referente de que contigo las cosas son posibles en medio de los momentos difíciles. Y a la luz de Segunda de Crónicas, Señor, queremos humillarnos delante tuyo y cambiar lo que te ofende, porque sabemos que eso es lo que nos pides para traer sanidad en nuestras tierras. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.